Es una enorme bendición de parte del Señor poder estar con ustedes en esta hora. Gracias, hermana Ani. Gracias, hermanos, por la invitación. Como ya hermana Ani nos compartía, gracias al Señor, pues en su infinito amor y misericordia, llevamos ya alrededor de 24, 25 años de estar en la congregación, específicamente estar involucrados dentro de lo que es el área de discipulado, 23 años y pues por la misericordia del Señor ahí estamos sirviéndole, agradecidos con Él por tomarnos en cuenta, por darnos la bendición de poder compartir con su pueblo, ¿verdad? Y pues gracias. Antes de iniciar, pues quiero que me ayuden ahí a orar, que Dios nos ilumine y que Él nos guíe, que Él nos ayude a poder asimilar lo que Él nos quiere enseñar en esta hora. Padre, te damos gracias por el privilegio que tú nos concedes de estar reunido con cada uno de mis hermanos y hermanas. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos. Gracias por su casa, por su familia. Gracias, Señor, por permitirnos compartir, Señor, parte de lo que son los negocios tuyos, Señor. Gracias por hacernos partícipes de tu obra. Te agradecemos, Señor, en esta hora por este tiempo que nos permites compartir. Ilumínanos, guíanos. Señor, limpia nuestra mente, limpia nuestro entendimiento, limpia nuestro corazón, que nuestro corazón se convierta en una tierra fértil, capaz de recibir, Señor, lo que tú quieres darnos en esta hora, que esa semilla que tú estás, Señor, derramando en cada uno de nosotros pueda dar su fruto al 100%. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como compartíamos ya en los años que llevamos en discipulado, pues Dios nos ha permitido tener, irnos desarrollando, y es parte del propósito del discipulado. El discipulado en sí está compuesto por 13 coordinaciones, bueno, perdón, por el momento son 12, y alrededor de 100 discipulados alrededor de la capital. Por cuestiones que ya todos conocemos por el virus, actualmente se han suspendido todo tipo de reuniones y solo se están desarrollando a través de Zoom. Algunas coordinaciones desarrollan su actividad semana a semana, otros lo hacen cada 15 días, algunos discipulados lo hacen, otros aprovechan la reunión de discipulados, pero ahí seguimos unidos, conectándonos siempre en lo que es el propósito y desarrollo de un grupo pequeño, que es un discipulado. Nosotros en Iglesia Elim Central le llamamos discipulado, en otras congregaciones tienen otro nombre, algunos le llaman células, pero un discipulado es la reunión de un grupo de familias que Dios nos permite, por esos grupos discipulados generales, ¿verdad? Donde nos podemos reunir con familia. Y parte del propósito es que el discipulado es el cumplimiento del mandamiento que recibimos de nuestro Señor. Es el proceso de relación con Dios y con el cuerpo de Cristo que nos lleva a la transformación de nuestra vida, porque de esa manera podemos aprender a vivir en pacto. O sea, la necesidad de nuestra es que podamos aprender y enseñar a vivir en pacto. Pero ¿qué es pacto? ¿Alguien sabe qué es pacto? A mí me gusta que a veces participemos. Si usted tiene el deseo de participar, abre su micrófono y quiere compartirnos ahí parte de lo que usted ha aprendido, se lo agradecemos. No sé si alguien tiene claro el concepto de qué es pacto. Si alguien quiere, por favor. Amén, hermano. Amén. Dice, tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Amén. O sea, ¿qué nos da a entender? Que parte de ello es una responsabilidad, ¿verdad? Amén. ¿Alguien más? Solo vamos a dar la oportunidad a dos. Perdonen por el tiempo. Alianza, unión o acuerdo entre dos personas con un mismo propósito. Amén, así es. Mire,
Pacto en sí, nosotros según nos ha enseñado nuestro pastor, es relación. La relación con nuestro Dios y la relación con nuestros hermanos. Pero también es responsabilidad y sobre todo es pertenencia y dependencia de Dios. Necesitamos aprender que nuestra vida, que nuestra casa, que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, le pertenecen al Señor. Amén. Eso es lo que significa pacto y en eso es donde necesitamos movernos, ¿verdad? Para que nuestra manera de pensar sea renovada como nueva criatura en Cristo. Este proceso de desarrollo incluye nuestras reuniones tanto en el templo como en las casas, que son reuniones en grupos pequeños como ocurría en la iglesia primitiva. La iglesia del principio particularmente lo hacía de esa manera, se reunían tanto en el templo como en las casas, y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 2, versos del 42 al 47. Lo vamos a leer acá, o si alguien lo tiene y me ayuda, si no se lo leo acá. Hechos 2, versos del 42 al 47, y dice de esta manera: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mires, parte de lo que nosotros desarrollamos es algo bíblico. Es algo de lo que Dios nos ha permitido, como usted se dio cuenta a través de lo que la Escritura nos enseña. Ahí había relación, miren, había relación, había comunión, había una estrecha comunión, de tal manera que dice que se preocupaban unos por otros, tanto que cuando había una necesidad tan fuerte, los que estaban económicamente bien, vendían sus propiedades para ayudar a aquellos que estaban en necesidad. Pues mire, esto nos enseña que había un mismo sentir. Mire, y por eso, cuando nosotros aprendemos, ¿qué es un discípulo? El discípulo es aquel que se activa. Mire la importancia de ser un discípulo. Es el que se activa creyendo, sirviendo y siendo transformado en su manera de pensar para atar su destino al destino y propósito de su Señor y Maestro. ¿Y quién es nuestro Señor y Maestro? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, para coordinar, ahora bien, para coordinar el desarrollo de discipulado en las casas, se puede definir de los siguientes aspectos que son necesarios considerar. Uno de ellos es el propósito del discipulado. El discipulado lleva un propósito, y el propósito del discipulado es enseñar, mire, enseñar a vivir en relación de pacto, lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? La necesidad de aprender a vivir en relación de pacto en comunidad, teniendo un mismo sentir, mire, hablando una misma cosa, porque tenemos un mismo Padre, un mismo Dios, una misma fe. Mire, y eso lo podemos ver en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10. Por favor, si alguien me ayuda. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10. ¿Qué nos dice ahí en Primera de Corintios? A ver. Si alguien lo tiene, si no, se los leo por acá. Dice 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente
y en un mismo parecer. Mire, eso es lo que nos demanda la palabra. Eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros y eso es lo que nosotros buscamos a través del discipulado. Ese es el propósito, que haya en cada uno de nosotros un mismo sentir. Entonces, además, el ambiente del discipulado es de familia. ¿Por qué? Porque se desarrollan en los hogares y como le decía al inicio, pueden participar familias completas. Por eso se dice que el ambiente del discipulado es en familia. No es, mire, es importante reconocer que no es hacer un culto, ¿sí? Un culto más en un hogar. Es una reunión totalmente diferente, ¿verdad? Donde tenemos la oportunidad de relacionarnos unos con otros, compartir, incluso tenemos, mire hermanos, es bien armonioso el poder compartir con otros hermanos y aprender de ellos. Recuerde, todos aprendemos cada día. Como cuerpo de Cristo nos necesitamos unos a otros y por ende, mire qué importante es que uno aprende de otros hermanos. No solo va uno a enseñar, sino también a veces va a recibir, porque hay muchos hermanos en los diferentes grupos que tienen un amplio conocimiento del Señor y que a veces, hermanos, uno sale tan edificado por lo que Dios pone en sus corazones y juntos seguimos aprendiendo. Y ese es el verdadero propósito. El énfasis del discipulado es la enseñanza, con temas específicos que están conectados con las enseñanzas pastorales. Particularmente en nuestras reuniones tenemos secuencias de temas que van relacionados con las enseñanzas que nuestro hermano pastor nos viene enseñando semana a semana. Entonces van muy relacionadas las series de enseñanzas que nosotros desarrollamos en los grupos de discipulado, que van conforme a las mismas enseñanzas que lleva nuestro pastor. Ahora bien, y esto mismo fortalece la identidad de los discípulos de Jesús con el propósito de que sus vidas sean transformadas, no para llenarnos solamente de conocimientos, sino que también es para que sean activados y poder servir al Señor. Ese es el otro propósito, hermanos. El propósito del discipulado no es solamente que lleguen a recibir las enseñanzas y luego se van a su hogar. No, tiene el propósito de que juntos podamos seguir creciendo. Recuerde lo que dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento pleno del varón perfecto. Y ese es el verdadero propósito, que todos podamos crecer. Y el deseo es de que dentro del mismo discipulado se vayan desarrollando más hermanos para poder servirle al Señor. Amén. Ahora, el discípulo necesita cuidar, la labor del discipulador, mire, el papel que desempeña el discipulador es muy importante. Primero, necesita cuidar su vida espiritual. Entonces, veíamos el primero, el propósito del discipulado. El 2 es el discipulador. Mire, el papel que desempeña el discipulador. Necesita cuidar su vida espiritual, le decía. Por eso es muy importante que tenga una vida de intimidad con Dios, que se nutra de la palabra continuamente y poder participar poder participar en la relación de cuerpo. ¿Cómo lo puede hacer? Congregándose, ¿sí? Asistiendo a los días de servicio, podemos, tener esa misma relación de cuerpo. Y es que es muy importante. Nosotros, especialmente como discipuladores, necesitamos dar el ejemplo, porque imagínense, si nosotros no asistimos a nuestra congregación, no podemos motivar a otros que lo hagan. Y al primero que ellos buscan muchas veces, incluso siendo uno un discipulador, es un líder, a quien muchas veces los hermanos buscan es a uno. Y a veces le preguntan, hermano, ahora no lo vi en la iglesia. Mire, qué triste que le digan a uno eso, pero qué bonito cuando le dicen, qué bonito estuvo el mensaje, ¿verdad, hermano? Mire, y empieza uno a compartir de lo que a veces recibe, las bendiciones de lo que a veces compartimos en la congregación, en las reuniones. Vienen los comentarios, el hermano pastor habló de esto. Imagínense, si uno no acude a los servicios, ¿cómo puede uno compartir con ellos esa bendición? Por eso, mire qué importante es. Además,
debe asistir antes a recibir las enseñanzas que va a compartir. Nosotros como discipulado tenemos un grupo de coordinadores y particularmente en el tiempo donde asistíamos, donde nuestra asistencia era física, nos reuníamos en el antiguo templo, ellos se les trasladaba la enseñanza. Posteriormente, el día jueves, ellos se reúnen con todos los discipuladores y posteriormente ya los discipuladores van a los diferentes hogares a trasladar la enseñanza. Pero es muy importante el que cada uno de ellos pueda recibir la enseñanza, ya que cuando alguien no recibe la enseñanza, muchas veces se desvía del propósito que a veces lleva a la enseñanza. Entonces, por eso es muy importante que el discipulador pueda asistir a recibir las enseñanzas que va a trasladar. También debe desarrollar una relación de cuidado pastoral. Esto es importante. Por eso nosotros hemos aprendido que el discipulado en sí es una iglesia pequeña. Y nosotros particularmente se nos ha denominado como un brazo pastoral. Algo que por el número que nuestra congregación está compuesta, muy difícilmente nuestro hermano pastor podría atender a cada una de las necesidades de los miembros de la iglesia. Y para eso estamos nosotros. Nosotros estamos cumpliendo una labor pastoral. Entonces, por eso de ahí lo que hablábamos al inicio, el vivir en pacto también lleva responsabilidad. Y nosotros somos responsables del pueblo del Señor, a aquellos a quienes Dios nos ha dado la oportunidad de poder guiar, de poder cuidar. Entonces, mire, el discipulador debe desarrollar una relación de cuidado pastoral con los discípulos. ¿Cómo? Manteniendo comunicación constante con ellos por los medios adecuados, o muy especialmente, qué mejor si poderlos ir a visitar a sus hogares para poder platicar con ellos, conocer sus necesidades, orar por ellos y darle un seguimiento adecuado. Esa es la manera. Aparte de tener la relación con ellos, tenemos también el poder cumplir con responsabilidad lo que Dios nos ha dado. Amén. Ahora bien, también debe de tener el propósito de desarrollar discípulos. Nosotros le denominábamos a esto el formar un Timoteo. ¿Se recuerda? En el caso de Pablo, él formó a Timoteo, a quien posteriormente también fue enviado, ¿verdad? Y así estamos nosotros, tenemos que ir formando a hermanos para que ellos también puedan posteriormente, ya sea que nosotros seamos enviados a otro lugar y ellos se queden en el nuestro, o ya sea que se levanten otros grupos porque los grupos crecen y hay que ir a cubrir otro grupo. Entonces, por eso es muy importante el desarrollar discípulos para que ellos también sean formados y puedan ser ayudas, guiándolos como futuros discipuladores. Amén. Entonces, otro de los aspectos es el desarrollo de la reunión del discipulado. El discipulado particularmente tiene un tiempo aproximado de 1:30 para poderlo desarrollar. Ese es el tiempo adecuado. 1:30. Regularmente las reuniones inician a veces tipo 7:30 de la noche y finalizan a las 9, cuando son presenciales. Ahorita por los programas de Zoom, a veces solo lo realizan media hora, que es el tiempo que creo que permite el programa, y a algunos pues lo que hacen es se salen un momento y luego se vuelven a conectar para poder continuar cuando quieren aprovechar un poquito más el tiempo. Pero cuando es presencial es 1:30 el tiempo aproximado que nos tomamos para desarrollar la actividad, que se puede distribuir de la siguiente manera. Se toma un tiempo para dar la bienvenida, el cual es de 5 minutos. Tiempo para oración, 10 minutos. Tiempo para entonar unas 2 alabanzas, 10 minutos. Tiempo para leer la palabra juntos. Recuerde que siempre tenemos la instrucción de
de poder, de nuestra casa del IMSS Central, siempre nos dan una guía de cómo llevar una lectura de la palabra del Señor. ¿Cuántos se recuerdan qué libro estamos leyendo este mes? Lucas. Lucas, ¿verdad? Qué bueno, un aplauso para los que se recuerdan. Amén. Entonces, mire, ahorita, por ejemplo, estamos leyendo el libro de Lucas y es importante que en cada una de nuestras reuniones nosotros podamos tomarnos el tiempo para poder guiar a los hermanos y poder inducirlos a que ellos se disciplinen a leer la palabra. Y eso es importante porque eso mismo nos va a ayudar a ampliar nuestro conocimiento, pero más allá de un conocimiento, el ver realmente los propósitos y los planes que Dios ha enmarcado a través de su palabra. Por eso es muy importante y para ello pues nos tomamos 5 minutos. Tiempo para la enseñanza, 35 minutos. Tiempo para ministrar la palabra o incluso a veces se hace un espacio de preguntas, 10 minutos. Tiempo para anuncios, 5 minutos. Siempre hay anuncios de las diferentes actividades de nuestra congregación. Es importante que el pueblo esté bien informado y por eso se toma un tiempo para poder trasladar todo tipo de información. A veces, me recuerdo, hermanos, a veces se desarrollaban vigilias y a veces uno le preguntaba, hermanos, ¿por qué no llegaron a la vigilia? Es que a nosotros no nos comunicaron que había vigilia. Mire, qué triste. Entonces, siempre nosotros tratamos de pedirle a los hermanos que por favor tratemos de trasladar los anuncios para que el pueblo esté bien informado y de esa manera también puedan participar de cada una de las actividades de nuestra congregación. Lo que decíamos, la importancia, ¿verdad?, de podernos relacionar y relacionarnos con el pueblo del Señor. Entonces, tiempo para la oración final, 5 minutos, y tiempo para refacción, 10 minutos, lo que hace al total de 1:30, ¿verdad? Si lo distribuimos adecuadamente. A veces se nos va un poco más el tiempo en algunas cosas, pero es importante el poder respetar el tiempo, ya que más que todo por respeto a los hermanos que a veces llegan a tiempo y necesitan regresar luego a sus hogares, tomando el cuidado, ¿verdad?, de que cada uno pueda regresar a tiempo a su casa. Ahora, en el desarrollo de la enseñanza se pueden usar diferentes recursos, tales como pizarra, gráficas o ilustraciones en afiches o incluso cañoneras. Y lo que a veces a alguien se le pueda ocurrir a manera de hacer dinámica la reunión, ¿verdad? Y que a veces las mismas presentaciones ayudan a que haya una mejor opción de captar lo que se quiere trasladar, ¿verdad? Entonces, esa es una de las razones porque a veces se necesita tanto usar la pizarra o como las ilustraciones a través de afiches, ¿verdad? Ahora, el desarrollo de la enseñanza debe ser dinámica y participativa para que no sea tediosa ni cansada. Por eso es importante involucrar y activar a los discípulos. Lo que le decíamos, mire qué importante es porque en el discipulado tenemos la oportunidad incluso de ampliar un poquito más lo que nuestro hermano pastor nos enseña y de ahí a veces, recuerden, la congregación es muy difícil que alguien pueda preguntarle a hermano pastor sobre alguna duda que tenga, ¿verdad? En los discipulados tenemos la oportunidad. Yo sé que como maestros discipuladores muchas veces no tenemos el conocimiento pleno o quizá nos sorprendan con alguna pregunta que por el momento no se nos venga, pero nos ayuda, incluso a nosotros nos ayuda a desarrollarnos aún más, porque probablemente pueda venir una pregunta que no tengamos tal vez amplio o claro la respuesta. Uno viene e indaga y a la siguiente semana le lleva una respuesta adecuada, porque no podemos responder solo por salir de paso y es que yo creo que es esto, ¿verdad? No, sino dar una respuesta adecuada de acuerdo a lo que está establecido en la palabra. Amén. Así que, por último, los discípulos que participan en el grupo pequeño. Ya vamos a ir terminando, ya 5 minutos cabal nos quedan. Dice, el anfitrión debe entender que es parte del desarrollo del discipulado y su función
no es solamente dar su casa, sino que también debe ser activado en el desarrollo del discipulado. Por alguna razón, nosotros, pues se presenta, ¿verdad? Hermanos que tienen alguna emergencia o a veces les agarró la tarde en el trabajo porque los ponen a hacer horas extras o algo otras circunstancias que se dan. A veces no les da tiempo de llegar al discipulado. Y pues encontrábamos en que los anfitriones se acomodaban muy cómodos, estaban, ¿verdad? Ellos solo se conformaban con dar su hogar y perdían de la visión de lo que ellos realmente, la función que representan, que es muy importante. Ellos decían, no vino el discipulador, no va a haber discipulado, nos reunimos la próxima semana. Entonces, no. Miren, tratamos de guiarlos y decirles, no, hermano, usted también es parte del desarrollo del discipulado. Cuando una de estas circunstancias se puedan dar, usted puede tomar el tiempo, puede guiar a los hermanos, ya sea guiándolos, orando juntos, leyendo la palabra y pues hacerla participativa. Y hay formas en las que ellos pueden participar y no dejar que, mire, y a veces cuando empezamos a desarrollar esto, de veras, se creó una gran bendición porque muchos hermanos se pusieron felices porque ya se sintieron parte de y ellos empezaban incluso después que no llegaba el discipulador, ellos hasta felices se ponían porque les tocaba participar y es muy bonito, mire, y de esa forma se van desarrollando. Por eso, cuando decíamos de hacer una reunión participativa, mire qué importante es que uno pueda darle la oportunidad a otros hermanos. ¿Sabe por qué? Porque uno muchas veces desconoce el potencial que hay en ellos. Y cuando nosotros dentro de nuestras reuniones les damos la oportunidad, empezamos a descubrir el potencial que hay en ellos. Hay quienes son pero bien especiales para orar. Miren, hermanos, que muy especiales. Hay otros hermanos que les gusta hablar, pero a veces hasta uno tiene que detenerlos porque se les va el tiempo, ¿verdad? Y así empieza uno a descubrir las diferentes características, más que características, los dones que Dios ha puesto en cada uno de ellos, y eso nos ha servido para irlos ubicando donde realmente ellos pueden funcionar, ¿verdad? Hay quienes para alabar, hermanos, son especiales, a veces son muy, hasta cantan más afinado que uno, a veces uno se desafina mucho y ellos a veces bien afinadito cantan y bien, mire, y así empieza uno a descubrir, pues todos realmente dentro de las reuniones, por eso es importante la participación. Mire, ahora, hablando siempre de los discípulos que asisten, también necesitan entender, por eso miren, necesitan entender que ellos no simplemente van a escuchar un tema, sino que también van a equiparse para que su vida sea transformada, que está en proceso de crecer y madurar, porque Dios los va a usar. Y el desarrollo para el desarrollo del discipulado. Ellos tienen que tener ese pensamiento que no solamente es ir a escuchar, sino que tienen que tener el pensamiento que Dios los quiere usar. Y Dios los va a usar. Y Dios ha usado a muchos miembros, pues así nos ha usado el Señor a todos. Cuando yo llegué al primer discipulado, hermano, yo pensé que solamente era sentarse, escuchar y hasta ahí quedó. Cuando a mí el discipulador se me acercó y me hizo la invitación, hermano, yo me asusté, pero mire, hermano, incluso yo era alguien que no tenía la capacidad de hablar en público, como dijo alguien, pero ni a una mosca porque se espantaba y se corría. De verdad, no tenía la capacidad, pero mire, hasta hoy el Señor ha sido misericordioso y aún me cuesta, pero con la ayuda del Señor ahí vamos paso a paso. Entonces, mire qué importante es. Para ir terminando, entonces podemos ver que es importante también entender que ir a un discipulado no quita la responsabilidad de congregarse. O sea, el hecho de que uno asista a un discipulado no quiere decir que, bueno, ya fuimos al discipulado, ahora ya no vamos a ir a la iglesia. No. La verdad es que es importante entender que tanto ir a la congregación es importante como también ser parte del discipulado. Las dos cosas son necesarias
el poder reunirnos. Se recuerda lo que leímos en Hechos, no solamente era se reunían en el templo, sino que también se reunían en las casas. Entonces, las dos cosas son importantes para que haya un buen desarrollo, para que haya un buen crecimiento. Podemos crecer tanto en el templo como en las casas. Amén. Y lo adecuado es que el discipulado no pase de 15 participantes para poder darles una atención adecuada. Dentro del discipulado también pueden participar especialmente personas inconversas. Recuerde que Dios quiere usar nuestra vida porque el discipulado también es evangelístico. Entonces, ahí hemos tenido la oportunidad de poder recibir a nuevos hijos del Señor. Ahí se han rendido a los pies del Señor. Pues este es el tema. Si usted, yo sé que por momentos me fui muy rápido, pero hermana Ani tiene ahí el ¿cómo se llama? Toda la enseñanza y se las puede trasladar, ¿verdad? Si ella cree conveniente. Así que gracias, mis hermanos, por permitirme compartir con ustedes en esta hora. Hermana Ani, gracias por la invitación. Dios me los bendiga a todos. Gracias, hermano Amílcar. Él nos estuvo compartiendo acerca de lo que es el desarrollo de un discipulado congregacional. Entonces, si ustedes me responden a esta pregunta, les vamos a enviar el tema. ¿Cuáles son las 3 personas que participan en un discipulado? El hermano Amílcar lo habló de 3 personas, de 3 personajes, si pudiéramos decir, que participan en un discipulado. A ver, ¿quién quiere responder? Sí, Danilo. Sería el discipulado